Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy he traído un tema muy poderoso, muy importante que Dios quiere enseñarnos, quiere ayudarnos con todo este asunto, el cual he titulado Cuando Dios guarda silencio. El silencio sigue trabajando. Entonces nosotros debemos entender que, como dice este título, cuando Dios guarda silencio, el cielo sigue trabajando. Y es algo bien tremendo, bien poderoso que la gente no ha podido comprender. ¿Por qué? Porque si vamos a estudiar la Biblia, hubo un periodo del silencio de 400 a 430 años de silencio de parte de Dios. Y es donde el pueblo de Dios, a pesar del silencio de Dios, Israel se unificó, pero cayeron en muchas religiosidades, muchas tradiciones y demás. Entonces es algo bien complejo. Y en la vida del cristiano puede pasar esto. Y esto nosotros lo debemos tener claro y debemos saber qué, cómo es, cuándo se da, por qué se da. Pero quiero que veamos esta imagen. Vemos una oveja aquí tomando un poquito de agua, ¿ya? Y lo tremendo es que se confía, aún en el silencio, Dios te responde. Y muchas veces estamos así, clamándole a Dios y Dios no hace nada, está callado. Y ahí es donde nosotros debemos entender. Ese periodo del silencio puede apagar y matar la fe. Nosotros somos finitos, o sea, no somos eternos, pero Dios es infinito. Y cuando creemos en Jesús, Dios nos promete vida eterna, sí, pero nosotros debemos comprender, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo físico tiene una sola vida. El espíritu, pues, es eterno, porque está con el Padre, y viene del Padre, y volverá al Padre, ¿ya? Pero nuestra alma tiene un tiempo finito. Entonces, lo que Dios quiere es salvar nuestra alma y llevarlo con Él, porque la muerte eterna es estar apartado de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros debemos entender lo que Dios nos quiere expresar, porque en la vida del creyente se presentan muchas cosas. Y una de las cosas que se presenta precisamente es esto. Cuando Dios guarda silencio, cuando uno le clama a Dios, le ora, le llora, se quebranta delante de Dios. ¿Y qué ocurre? Que no hay respuesta, que todo es un silencio. Que uno dice, pero mi vida, no le encuentro sentido a mi vida. ¿Para qué sigo viviendo? Por más que le pido a Dios, Dios se desentendió de mí. Y entonces ocurre esta situación en la cual nosotros podemos entender y comprender de que Dios está en un silencio absoluto y ese silencio es el que nos empieza a carcomer por dentro. Y entonces vamos a ver dos pasajes bíblicos que nos va a ayudar a comprender esto. Primero que todo, encontramos Ageo capítulo 2, versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo, ¿quién fue? Fue un profeta que le reclamó a Dios. Fue un profeta que dijo a Dios, o sea, viejo, nos dejaste tirados aquí. Y entonces dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué permite esto? Y es una pregunta que no solamente se la hizo él, muchos, muchos, pero muchísimos, aún hasta en esta época, usted y yo creo que hemos hecho la misma pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿por qué permite esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no pone solución a esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué? El por qué y por qué. Y no sé usted, pero en algunas ocasiones mi oración sí se ha vuelto así. ¿Por qué? Y recuerdo de pruebas durísimas donde Dios se quedaba callado. Y era un por qué continuo, 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 por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Así como Ageo. Y entonces también encontramos que Jeremías le decía, ya no quiero hablar más en tu nombre porque cada vez que hablo me azotan,
me apedrean, de todo. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegó y le decía, pero hay un fuego dentro de mi corazón que me consume y no puedo callar mi boca. Lo mismo nos pasa. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva, a pesar de las dificultades, a pesar del silencio de Dios y a pesar de las circunstancias tan frustrantes que ocurren en la vida, que nos impulsa a seguir creyendo en Dios. Entonces Dios a través de Ageo promete, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué nos está diciendo Dios? A pesar de que es un momento tan difícil, a pesar de que pienses que no vas a poder, que no va a salir nada, yo voy a obrar y te voy a sacar adelante. Y tú dirás, ¿pero cómo? Dios dirá, no se trata de ti, se trata de mí. Si se tratara de ti, no hay opción. Se trata de mí que hice los cielos y la tierra y yo me encargo. Y entonces Dios empieza aún, nos muestra en su escritura cómo aún profetas como Elías, cuando declaró la sequía, Dios mandó a los cuervos a alimentar al profeta y lo llevó a un lugar, en un riachuelo, donde podía beber agua. Entonces, los cuervos le traían pan y carne. Entonces, mire cómo es todo esto. Esto es tremendo. Dios cuando quiere se las inventa y lo hace. Y finalmente nos lleva desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y eso es lo que nos quiere decir, que cuando llegue el cumplimiento del tiempo para que se cumplan las promesas de Dios en ti y en mí, llegará nuestro Señor a nuestra vida y empezará a transformar. Dicho todo esto, vamos a ver una pequeña diapositiva que nos dará una introducción a poder conocer 4 puntos fundamentales dentro de la homilética de esta predicación. Vamos a continuar. Mira, el silencio de Dios nunca es ausencia de Dios. Pero seamos honestos y pongámonos en los zapatos de quienes han vivido o están viviendo el silencio de Dios. Ese silencio es abrumador. Ese silencio es realmente consumidor. Es un silencio que puede matar la fe de la gente. Y si no, mire todo lo que le ha pasado a Israel. Dios nos enseña a través de su palabra y hay libros históricos como Crónicas, Nehemías, Esdras, en fin, etcétera. Nos enseña, nos habla de lo que le pasó a su pueblo para que nosotros podamos entender. También nos habla acerca de su pueblo en el libro de Éxodo. Nos indica que los saca de la esclavitud, los saca libres físicamente, económicamente ricos, porque obliga a las egipcias a darle los arcillos de oro, de plata, toda alhaja para pagar todo lo que Israel había servido a este pueblo. Pero escuche bien, pero mentalmente estaban esclavos. Dios siempre ha salido a favor de su pueblo y hay momentos muy crudos y muy difíciles. Y lo vemos en su palabra, pero también lo podemos ver hace poco, unos cuantos años atrás, aquel 7 de octubre de aquel año fatídico en el cual entró Hezbollah y masacraron judíos hasta decir basta. Violaron mujeres, mataron niños, los quemaban vivos, los asesinaban, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dirán, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué nos has abandonado? Y ya vieron, la represalia fue tan tremenda que, mejor dicho, prácticamente acabaron con Gaza. Es una cosa tremenda, tenaz. Y en esos territorios anduvo Jesús. Históricamente se habla de eh, de aquel lugar, aquella Galilea y aquella Palestina del primer siglo. Es una cosa tremenda, tenaz, bien profunda que uno tiene que conocer. Entonces, encontramos que Dios estuvo callado, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces es necesario que nosotros entendamos que
nos podemos sentir así como aquellos hombres y mujeres de aquella época y decir que va Dios, me dejaste tirado, hablador, me dejaste tirado. Y no faltará el religioso que se ofusque o se ofenda por lo que estoy diciendo. Pero es que nosotros debemos ser conscientes de que Dios no niega la realidad y que es necesario que podamos quitar la religiosidad y la falta de sabiduría y podamos ponernos en los zapatos de aquellos que viven esta situación, porque en algún momento cada creyente tenemos que vivir estas circunstancias. Entonces, te encuentras de que oras, pero no pasa nada. Clamas y no hay respuesta. Buscas a Dios y parece callado, parece que se escondiera. Por más que buscas a Dios, más difícil se te pone el asunto. Y entonces uno queda como que con un sinsabor, como diciendo como que, a ver, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Me dejaste solo? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué haces eso conmigo? ¿Por qué me dejas tirado en medio del camino? Y entonces Dios dirá, ok, ya te escuché, ahora permíteme hablar, porque hace parte del proceso de comunicación. Hay un emisor y un receptor. El emisor es quien emite el mensaje y el receptor es quien lo escucha, lo codifica, lo decodifica y luego responde y vuelve y se repite todo el proceso. Entonces dice, yo te he escuchado, ahora yo quiero que tú me escuches atentamente y créame que dar esta prédica para mí no es fácil. ¿Por qué? Porque precisamente estoy viviendo todas estas circunstancias. Y hoy se me venía una palabra, pero dije no, Dios, ¿de qué hablo? Y se me veía una palabra en la mente y podíamos ver otro tipo de predicación. Pero Dios me dijo, habla del periodo del silencio. No sé quién tanto esté necesitando esta predicación, pero personalmente yo sí la estoy necesitando. Entonces mira cómo es esto de tremendo. Mira. Entendamos, vamos a ver los 4 puntos. Primer punto, el silencio que probó la fe. Y entonces encontramos a una mujer común y corriente. La gente se ha vuelto tan básica en esta vida que solamente quiere saber o le interesa saber cómo ganar dinero para poder sobrevivir. Algunos se van en pos de la fama, otros de la fortuna y otros de las faldas. Y entonces nos volvemos tan básicos que solamente pensamos en cómo estamos peinados, cómo estamos arreglados, si las mujeres se pintaron las uñas o no, pero no trascendemos. Y entonces nos dejamos llevar la vida por lo básico, por lo que realmente no tiene tanta trascendencia, pero que ha hecho que los hombres vendan sus almas a Satanás, entreguen sus cuerpos a Baal en carnavales y en la vida cotidiana, solo para satisfacer sus necesidades y encontrar placer. Y todo esto, el diablo ya lo sabía hacer desde mucho tiempo atrás. Por eso, en Mateo capítulo 4, prueba a Jesús. Y lo primero que lo tienta es, atacando la identidad de Jesús como hijo de Dios, lo tienta con sus necesidades básicas, el comer, el tener hambre. Después de un ayuno de 40 días, 40 noches en un desierto, pues imagínense quién no iba a tener hambre. Y le dice, se le aparece, le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces el enemigo ya es viejo y curtido en esto. Es más, hay un adagio popular que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y encontramos en Job también, que dice, después de haber intentado todo ese de, déjame tocarlo, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Y entonces le hace aparecer a Job una sarna terrible, después de haberle quitado hijos, fortuna, riquezas, todo, hasta la salud. Y entonces volvemos a Mateo capítulo 4, después de que tentó a Jesús con las necesidades fisiológicas del cuerpo.
Luego le intenta atacar el ego, la fama, la fortuna, el poder, todas las naciones, si postrado me adorares. Todo esto te daré. ¿Por qué? Porque se lo ganó en Francalit a Adán y a Eva. Entonces mire cómo es todo esto. Le está ofreciendo todo esto al Hijo de Dios. Tan solo para decir delante de los ángeles, el Hijo de Dios vino y se postró y me adoró. Y entonces la gente queda como que, ¿y esto qué? Entonces, escuche bien. Dios estaba probando la fe de un pueblo que tenía promesas, aunque no tenía señales. Y eso es lo que nos puede estar pasando. Tenemos unas promesas tan tremendas. Y no sé a usted, pero personalmente a mí sí me ha pasado que le he dicho, Señor, es que solamente tengo tus promesas. Y Dios me ha respondido lo siguiente. Me ha dicho, Iván, a mi palabra hice los cielos y la tierra. No fue necesario nada más. Dios, ¿qué nos está diciendo con todo esto? De lo que no se ve, hice lo que se ve. Porque la fe verdadera no vive por las emociones. Por eso siempre les he dicho, cuídense mucho. No busquen gente que les venga a endulzar la palabra de Dios. Gente que quiera moverle las emociones. No lo debemos hacer. Tengamos mucho cuidado con eso, por favor. No depende de milagros diarios. Se sostiene de lo que ya Dios dijo. Nosotros debemos entender esto. Nosotros debemos entender que la fe no son emociones. No lo son. Nosotros debemos entender esto. Pero qué difícil que es. Porque la gente quiere que diga, ay pastor, ore por mí, suélteme la revelación de lo alto. Hago frijoles o lentejas. ¿No es en serio? O sea, no puedes decidir por ti misma qué vas a hacer. El ser creyente no significa que nosotros no podamos tomar nuestras propias determinaciones. Ese es un principio bíblico, se llama el libre albedrío. Entonces nosotros debemos entender que la fe no es emociones. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces tú dirás, pero es que estoy pasando una situación dificilísima, estoy entrando en conflicto interno, porque una cosa es lo que vivo y otra cosa es lo que creo. Y entonces, ¿por qué crees que es esta predicación? Porque es que Dios no niega la realidad. Dios, y aprendamos esto, Dios no es irracional. Dios no es agüerista. Dios no es vendedor de humo. Dios no es alguien que busque emocionarnos para obtener sus propósitos egoístas y sádicos. No, Dios es un ser supremo que nos ama profundamente al punto que dio la vida de su Hijo por nosotros. Entonces, todo esto es parte de un proceso y todo esto nos va a ayudar a entender a Dios. El mismo Dios dice en su palabra, dice, todo aquel que se vaya a jactarse, o sea, aquel que vaya a enorgullecerse y a vanagloriarse, hágalo, pero por conocerme y entenderme. Entonces la cosa cambia. Dios nos está dando permiso. Dios dice, quiero que me conozcas. Ya basta de que te manden una palabrita emocional para que tú digas, ¡ay, sí, ya! ¡Uy, amén, aleluya, gloria a Dios! Y llores. No. Dios quiere producir en nosotros madurez de tipo espiritual. Si nosotros no entendemos esa madurez de tipo espiritual, pues nos vamos a fregar. Ahora, continuemos.
El segundo punto, Dios calla, pero no se detiene. Y entonces ahí es donde nuestra razón y nuestra lógica empieza a confrontarse. Y entonces llega el enemigo y empieza a meter la duda. Me parece muy interesante cuando vemos la pasión de Cristo, cuando Jesús está siendo azotado, flagelado. Aparece una escena en la cual aparece la actriz que hace de Satanás cargando una especie de niño. Satanás es padre de la mentira y Dios Padre, es padre de la verdad, de Jesús. Entonces, ahí entra una dualidad. Pero ojo aquí, preste la atención a lo que nos está hablando o narrando la cámara en ese momento. Nos está narrando de lo que el enemigo le quiere decir a Jesús. Yo soy padre y no dejo tirado a mi hijo. Pero ¿dónde está tu padre que te deja tirado a ti? ¿Y dónde encontramos toda esta circunstancia de que Jesús está viviendo todo esto tan difícil y está en una batalla interna tan profunda? Salmo 22. El título, un grito de angustia, y en plena cruz el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo así? El mismo Hijo de Dios le está diciendo a su Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa eso? El mismo Dios, en su integridad, nos está mostrando que su propio Hijo, hecho carne y hueso, también vivió lo que nosotros muchas veces vivimos y le decimos a Dios, ¿dónde te metiste? Me dejaste solo, me dejaste sola, me dejaste abandonado, me dejaste abandonado. Muchos llegamos a decir, porque a mí, en una situación que yo viví hace mucho tiempo atrás, le dije, mentiroso, prometes y no cumples. Y Dios restauró mi fe. Fue algo tremendo. ¿Y por qué les digo así? Porque es que tenemos que quitar la idea de que los pastores somos, ¿cómo les podría decir? Iron Man, Supermanes. No, somos de carne y hueso. De que Jesús vino en carne y hueso y Él no está ocultando su naturaleza y les está diciendo, nos está diciendo con la palabra, mi hijo también pasó por esto. Y exclamó, Dios mío, ¿por qué? Ese reclamo, ¿por qué me has abandonado? Tremendo, ¿no es cierto? Si el mismo Dios está mostrando la naturaleza propia de su Hijo, y aquí estamos hablando de una cristología elevada, alta, viendo a Jesús en carne y hueso, qué fue lo que sintió, qué fue lo que vivió. Entonces, ¿por qué no las venimos a tirar de superhéroes? Si el mismo Dios está reconociendo la naturaleza humana de su propio Hijo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es un gran problema. El arrepentimiento no todo el mundo lo logra. Por eso no todo el mundo alcanza la misericordia y la gracia de Dios. ¿Arrepentirse de qué? De todo lo que en nuestras vidas esté en contra de la palabra de Dios. Dios no hablaba, pero estaba preparando el escenario más grande de la historia. Dios estaba preparando la guerra espiritual más tenaz que se pueda ver. Ni siquiera el Armagedón tendrá comparación con la lucha que hubo entre el Hijo de Dios, hecho carne, despojado de su divinidad,
contra aquel querubín protector que pasó a ser destructor, aquel que lo tenía que escoltar, lo enfrentó en el espíritu a alguien que se había hecho carne, débil, de carne y hueso. Y entonces esa confrontación lo iba a llevar a la muerte. Por eso Jesús, escuche bien, Jesús le dice en el huerto de Getsemaní, si no estoy mal, o de los Olivos, les dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, porque él sabía lo que tenía que hacer. Él ya sabía lo que tenía que pasar, ya sabía. Y le pedía a Dios, si quieres, por favor, pásale esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? Si quieres, por favor, que yo no muera así, por favor, ayúdame, por favor. Pero su carácter era manso, su corazón era noble y siempre ha sido noble y siempre ha sido manso y amoroso con el Padre. Le dijo, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que la voluntad del Padre era que muriese así como murió. Y es tan sádica la forma como Jesús murió, que en ese madero, literalmente, médicamente, Jesús murió de un paro. Se estaba asfixiándole de un paro. Literalmente, habría sido un paro cardiorrespiratorio. Terrible, qué horrible mientras se desangraba. Y en que se pudo ver que cuando aquel soldado romano introduce la lanza en el costado de Jesús, y ya solamente salía agua y un poco de sangre. Totalmente se desangró. ¿Y en qué podemos ver que sufrió? Como les decía, hay estudios científicos, porque es que no es que usted venga y yo vengamos y abramos la Biblia y a ver qué entendemos en su palabra. No, 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 esto hay que estudiarlo, no es hablar, perdóneme la expresión, no es hablar por hablar, y eso por decirlo de una manera culta y educada, pero no es hablar lo que a mí se me ocurre. Científicos comprobaron a nivel científico, utilizando el método científico, analizando el manto que cubrió a Jesús cuando él murió, analizaron la sangre que quedó impregnada en la primera capa de ese manto de lino fino. Y encontraron dos químicos en el cuerpo que estaban en esa sangre. Y esos dos químicos solo los produce el cuerpo cuando alguien está sometido a tortura, flagelo, dolor, estrés, corroborando que efectivamente el Hijo de Dios tuvo que vivir dolor, padecer sufrimiento, desgracia. ¿Y todo para qué? Para que tú y yo no nos fuésemos al infierno con el diablo. Y entonces mira cómo es todo esto. Esto es tremendo. Y es científico reconocido, no es cualquier bobo por ahí aparecido. Gente que tiene más estudios y más cartones, tiene más cartones que un tugurio, y más estudios que, mejor dicho, todo el tiempo se le han pasado estudiando. Entonces, nosotros debemos entender esto. Dios estaba preparando el escenario para la mayor batalla, donde Dios le iba a demostrar a su pueblo que Él los había escuchado y que no los había dejado solos. Y que les entregó la promesa más grande, dos promesas poderosísimas, lo más grande que Dios pudo entregar. Primero, a su Hijo Jesucristo, para nuestra salvación y redención y vida eterna, para que pudiéramos ascender al cielo e ir con papá a las moradas celestiales, a una eternidad de perdón,
de misericordia, de favor. Y la segunda, escuche bien, al Espíritu Santo de Dios. Con el Hijo nos iba a salvar. Y no solamente a nosotros en esta época, sino desde antes. Y aún la gente que había creído en Dios y que no había conocido a Jesús en carne y hueso. Jesús tuvo que bajar al infierno a predicarle a las almas. Iba a vaciar el infierno. Y todo aquel alma que quiso creer, que decidió creer en Jesús, salió de allá. Las que no, allá se están pudriendo en esas prisiones de oscuridad y de dolor y de tormento. Aquellos que estaban en el seno de Abraham, que creyeron en el Señor, en Dios Padre y Jehová de los ejércitos, pero no había venido Jesús todavía. Entonces era imposible entrar al cielo. Y entonces todo eso lo vemos, como le digo, en el Salmo 22, Salmo 23, cuando Jesús tiene que entrar al valle de sombra y de muerte y tiene que dejarse pastorear por la palabra de Dios. Pues Él es la palabra de Dios. Y luego, Salmo 24, el Rey de Gloria. Entra Jesús venciendo en la cruz y exponiendo públicamente a principados, potestades, gobernantes, huestes, querubines, serafines, arcángeles, caídos, de Satanás para abajo, todos fueron expuestos públicamente. Aquel Hijo de Dios lo venció en la carne, lo venció en el espíritu, lo venció al diablo, a la muerte, a la carne y al sistema que nos aleja de Dios, que se llama mundo. Tremendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escucha esto con atención. Dios guarda silencio cuando está trabajando en algo más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero vamos a poner los pies en la tierra. Pero nosotros muchas veces ya no aguantamos más. Y entonces Dios dice, falta poco, vamos, espera, espera. Y uno dice, Señor, no puedo más, ya no puedo más. Y entonces el Señor manda un ángel a que nos fortalezca, así como fortaleció a Jesús y así como fortaleció a Elías, aquel profeta que hizo llover fuego del cielo, que arrasó con más de 450 sacerdotes de Baal, y luego se fue a internar en una cueva y le dijo a Dios, mátame, yo no soy mejor que mis antepasados. Todo por la amenaza de Jezabel, de que le iba a cortar la cabeza. Entonces, mire, ¿cómo es de tremendo todo esto? Y Dios no se escandaliza por eso. Dice, levántate, come y bebe. Come, ¿qué? La palabra de Dios. Bebe, ¿qué? Del Espíritu. Vamos, para arriba. Y vuelvo te digo, decirte esto, en medio de las circunstancias que estoy pasando, para mí es difícil. Pero aún hasta la palabra misma me está hablando. Nosotros vemos retraso. Dios ve preparación. Nosotros vemos espera. Dios ve cumplimiento. ¿Qué diferencia, no? La visión de Dios y a la diferencia nuestra, ¿no es cierto? Porque en medio de todo esto, el enemigo va a utilizar personas que nos restrieguen la humillación, así como lo hizo. Pongamos ejemplos. Ana con Penina. Penina humillaba a Ana porque Ana era estéril. Y se humilló tanto delante de Dios que hasta el mismo sacerdote Elí pensaba que estaba ebria, borracha. Y también la menospreció. Y ella tuvo que explicar. Así como Job, cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job podría decir, pero ¿cómo? Seguir esperando. Ya no puedo más. Y así sucesivamente. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, llegaban aquellos sacerdotes del Sanedrín y demás, y le escupían y le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esta cruz y cree. Y Jesús lo único que les dijo, esta generación mala y perversa pide señal. Señales será dada, la de Jonás, que tuvo que pasar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Jesús tenía que ir al infierno.
a sacudirlo para sacar las almas. Tercer punto, el silencio terminó con una voz. De Malaquías a Juan el Bautista pasaron 400 años o más. Algunos hablan hasta de 430 años. Y algunos hasta de 435 años de silencio. Imagínense, fue demasiado. Todo lo que el pueblo tuvo que ver, violaciones, perversiones, abusos, esclavitud, muerte. Tremendo, ¿no es cierto? Lo mismo, uno a veces ve unas personas que uno dice, Dios bendito, ayúdame, porque a mi carne le quiero hacer daño y se lo merece. Se lo merece. Es una porquería. Se lo merece. Pero sin embargo, ayúdame, Dios. Después de 400 años o más, Dios levanta una voz en el desierto que empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Quién era esa voz? Juan el Bautista. No habló en palacios, no habló en templos, habló en el desierto, porque allí estaban los corazones quebrantados. Y así hoy Dios nos está hablando a nosotros con el corazón quebrantado, vuelto trizas, hecho pedazos. Y nos dice, arrepentíos. A otros dirá, no los voy a dejar defraudados, no tengan miedo. Y tú dirás, ¿arrepentirme de qué? De la duda. Sí, pero es que esto está muy difícil. Sí, te entiendo. Yo también lo vivo. Pero es necesario arrepentirnos. Entonces, ¿cómo orar? Como aquel publicano que le dijo a Dios, sé propicio a mi pecador. Y aquel hombre que le dijo a Jesús, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dios no está negando la realidad. Dios sabe cómo nos toca lo que vivimos. Él lo sabe. Nos entiende, nos comprende. Pero Él ve un propósito en nosotros. Y dice, ya casi, ya casi. Cobra ánimo, vamos. Está cerca, muy cerca. Pero he visto que a veces, por más cerca que esté, a veces se dañan los propósitos de Dios en una persona. Porque la persona no aguanta más. Y entonces no faltará el religioso que dirá, escrito está. Dios no nos pone pruebas que no podamos superar o cosas que no podamos superar. Y entonces te digo, acuérdate de aquel hijo de Dios en el madero que le dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Dios no está negando nuestra condición humana. Dios está diciendo, no se trata de ti, se trata de mí. Lo vas a ver y lo vas a vivir. Que has tenido rollos con Dios y que te has puesto bravo, brava y has peleado con Él. Bienvenido al club. Yo también lo he hecho. Y no ha de faltar el religioso que rasgará sus vestiduras. No me importa, no me interesa. Yo te estoy hablando de la cruda realidad, cómo es el plano natural y espiritual. Mira, el silencio terminó definitivamente. Escúchame, ¿cuándo? Cuando el Hijo de Dios hizo carne. Dios no mandaba una palabra cualquiera, mandaba al verbo, su logos, su palabra, a su Hijo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y entonces Dios detiene su silencio, acaba su silencio cuando manda a su Hijo a nuestras vidas. ¿Cuándo llegará Jesús a nuestras vidas? Cuando nosotros podamos entender esto y podamos decirle, Señor, a pesar de que soy un ser humano que no puede más, ayúdame, Señor.
ayúdame para poder comprender, entender y arrepentirme de lo que quieres que me arrepienta o aprender lo que quieres que yo aprenda en medio de todo este trato. Yo he escuchado mucha gente, he visto mucha gente que dice que según ellos, hacen la voluntad de Dios. Literal. Según ellos, hacen la voluntad de Dios. Y hasta le dicen, mi Padre Celestial, como les he dicho. Según ellos y ellas, porque más la he visto en ellas, hacen la voluntad de Dios. Y cuando Dios les pone una prueba con un ser humano, se raja y sale lo que había en el corazón. Entonces, esto es, pero tenaz, esto es profundo. Jesús, ¿usted cree que no fue probado Jesús? Llega a una Israel religiosa. El templo estaba corrompido, prostituido, se había vuelto una mercadería. Y así he visto muchos. Qué lástima. La iglesia en la actualidad está más desunida que nunca. Los unos creyendo tener la verdad absoluta. Y esos son principios de las sectas. Eso es tenaz. Y se ve tanta manipulación, pero tanta manipulación. Yo he visto a gente sonreírme y saber que simplemente me está sonriendo, o sea, está haciendo que los músculos de su cara sonrían, pero por dentro me van a clavar el puñal, como dice. Y yo nomás los veo y digo, Dios, tanta hipocresía. Qué cosa tan tenaz. ¿Mm? Se supone que un cristiano tiene que ser verdadero, tiene que ser transparente como el agua. Y que va, veo unos que son más, pero oscuros como el lodo. Terrible. Donde no hay verdad. Y entonces Jesús tuvo que encontrarse a los fariseos, herodianos, saduceos, escribas, celotes o celotas, sacerdotes del Sanedrín, que lo único que hacían era escuchar sus mensajes, ¿para qué? Para acusarlo, para matarlo, para tentarlo. Entonces, si nosotros pensamos que la tuvimos dura, imagínense cómo le tocó a Jesús. Qué cosa tan terrible, horrible. Y ya como último punto, mira, cuarto punto, el mensaje evangelístico de Jesús. Jesús sigue rompiendo el silencio. Y entonces, tal vez hoy, en nuestras vidas, hay silencio de parte de Dios. Nuestra fe está cansada. Estamos cansados y agotados de luchar por lo mismo, mental, física, emocional y espiritualmente. Nuestro corazón puede estar vacío. Es más, a raíz de eso se pudo enfriar nuestro amor y pudiéramos entrar en pecado y alejarnos de la presencia del Señor. Pero lo que Jesús quiere decirnos con esa imagen, donde se ve sus llagas, donde se ve su rostro y donde se ve su cruz, es que la tumba vacía grita que Dios nunca perdió el control. ¿Qué nos quiere decir? Que Él está bajo control de todo nuestro ser y que no nos va a abandonar. Y que así hoy no lo veamos. Cuando llegue su tiempo, veremos, viviremos y entenderemos qué era lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Porque era la demora y demás. Y créanme, si usted está en esta situación, yo también estoy. Y si usted le está pidiendo a Dios de que esto pase rápido, yo también estoy en la misma historia. Cosa que igual de humanos, igual de débiles e igual de imperfectos. Vamos ahora. Papito Dios, en esta mañana, te quiero dar gracias por esta predicación, pero al mismo tiempo te vengo a pedir, Señor, que nos ayudes. Porque muchas veces el corazón se nos ha endurecido ante tanta espera, tantas circunstancias, tantas situaciones. La fe ha menguado. Tantas cosas, Señor.
que realmente lo describiríamos así. Estamos en un desierto quebrantados, con el corazón débil y algunas veces endurecido de tantas circunstancias, situaciones que hemos tenido que vivir, de tantas cosas que hemos tenido que ver, donde pareciese que se contradiciese tu palabra. Pareciera que estuvieras en una dualidad y no es así. Pero yo te pido que nos ayudes. Nuestra provisión, nuestra fe provienen de ti. Nuestra sanidad proviene de ti. Nuestra salvación proviene de ti. Todo nuestro ser está cuidado por ti. Por eso yo te pido, acércate a cada uno de nosotros y ayúdanos. Qué difícil es orar por eso, Señor. Pero yo te pido, ayúdanos. Hay ovejas que las han lastimado los pastores, pero hay pastores que los han lastimado hasta la muerte las ovejas. Por eso te pido, sánanos. Todos somos personas necesitadas de ti. Por favor, ven y sánanos. Visítanos. Oro fervientemente para que la fe de cada uno de nosotros no falte, para que nos ayudes a pasar esta circunstancia, situación, prueba y demás, para que nos ayudes a andar conforme a tu voluntad. Ten misericordia, Jesús, y acuérdate, tú que sabes qué es vivir en este cuerpo de carne y huesos. Ora al Padre por nosotros y ayúdanos. Restáuranos y cumple tus propósitos en nuestras vidas, conforme lo que tú has determinado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.